Gracias, presidenta. Gracias también a los ciudadanos que nos acompañan hoy aquí en la tribuna, entidades que han querido colaborar con esta iniciativa parlamentaria. Gracias a todos ellos por estar hoy aquí y a los ciudadanos que nos estén siguiendo. Miren, el segundo problema de los españoles, a pesar de los problemas que tenemos con la sanidad, a pesar de los problemas en nuestra educación, a pesar de los problemas en la economía, a pesar de tantos y tantos problemas que nos acompañan en el día a día, sigue siendo, en 2017, según el CIS, la corrupción. Y cuando un problema permanece en el tiempo y los españoles nos dicen a esta Cámara y a los políticos en general que la corrupción sigue siendo el segundo problema más importante, lo que cree Ciudadanos y lo que cree este grupo parlamentario es que hay que actuar a conciencia, que hay que actuar de manera integral y transversal y que hay que hacerlo ya, que no hay tiempo, que llevamos demasiados años lamentando los casos de corrupción, lamentando lo que sucede en la vida pública, pero todavía falta mucho por hacer. Por eso hoy traemos aquí, por fin ya, esta ley integral contra la corrupción. Una ley que Ciudadanos no presentó ayer ni la semana pasada, que Ciudadanos presentó el 15 de septiembre de 2016 y que además también venimos peleando desde la legislatura fallida anterior. Así que después de unos cuantos meses, por fin llega a esta Cámara la Ley Integral contra la Corrupción. Es la segunda ley que presenta Ciudadanos. La primera fue la Ley de Medidas Urgentes para los Autónomos. Empleo, la primera prioridad de los españoles. La segunda prioridad es la lucha contra la corrupción y por eso hoy es un honor defender esta ley aquí en nombre de los 32 diputados de Ciudadanos. Como les decía, no es una ley más, no es una ley que trate un tema en concreto, es una ley integral, transversal, ómnibus, que se conoce jurídicamente, porque pretende abordar varios de los puntos débiles donde siempre aparece la corrupción. El primero de esos puntos, que no ha sido nunca abordado en esta Cámara como ley, es la primera vez en la historia de España que se va a tramitar una ley no para proteger a los corruptos, sino para proteger a los que denuncian a los corruptos. Sí, no se extrañe la bancada popular, es la primera vez que traen una ley aquí para proteger a los denunciantes, aquellos que sufren el acoso y derribo de algunos partidos políticos en alcaldías, sobre todo en la vida local, pero también en la vida autonómica. Y por eso es un honor traer una ley para proteger a los héroes y no a los villanos. Una ley para proteger a los funcionarios públicos que se juegan el tipo literalmente, como nos han contado algunos de ellos, y lo hemos visto en algunos medios de comunicación, y no proteger a los corruptos que quieren quitarse del medio a los secretarios, a los interventores o a los funcionarios que hacen su trabajo. Pues bien, hoy es una buena noticia para los buenos, para los que denuncian la corrupción, para los que velan por nuestro dinero público, para los que al político corrupto de turno se lo ponen difícil o le impiden que metan las manos en nuestra cartera. A esos hoy también hay que rendir homenaje con esta ley, porque a partir de ahora, ya no solo con palmaditas en la espalda, sino con una ley se les va a proteger para que puedan hacer bien su trabajo. Ese es el primer punto fundamental de esta ley, proteger a los denunciantes y no proteger y avalar y dar palmaditas en la espalda a los políticos corruptos. El segundo punto de esta ley relevante que yo creo que hay que traer aquí a esta Cámara es la supresión de los indultos por corrupción. En nuestro programa electoral hablamos de suprimir indultos por corrupción política, por violencia de género, también los indultos a terroristas y también los indultos, en definitiva, que tengan que estar motivados. ¿Qué trae aquí hoy Ciudadanos? En primer lugar, la supresión de los indultos por corrupción política. Saben ustedes que la ley de indulto es una ley del siglo XIX, estamos hablando de una normativa obsoleta, pero además una normativa que ha sido todavía modificada peor, porque se hizo una reforma que precisamente lo que hace es que no se tengan que motivar los indultos en esta Cámara. En definitiva, que el Gobierno pueda proteger también a aquellos que finalmente han sido condenados. Miren, a algunos corruptos les sucede como al agua, en el ciclo del agua. Primero son imputados, luego son procesados, luego son juzgados, luego son condenados y finalmente indultados. Y nosotros no queremos que haya ningún ciclo del agua. Nosotros creemos y confiamos en nuestros jueces, creemos y confiamos en nuestros fiscales, creemos y confiamos en esos hombres buenos que hacen su trabajo. Y si un juez, con garantías procesales en pleno siglo XXI, condena a alguien después de poder ir a segunda instancia, después de pasar por un proceso judicial, nos parece que un Gobierno no es nadie
para poder levantar esa condena. Así que hoy venimos aquí a suprimir lo que se llama el indulto, la gracia, que a algunos no nos hace ninguna gracia, que lo único que queremos, en definitiva, es que quien la hace la paga y a quien se le condena, que cumpla su condena. Y ya sé que algunos, después de muchos años de democracia, de golpe y porrazo, hace muy poquito se han despertado y van a cambiar lo que no han cambiado en 40 años. Bueno, está muy bien, espero que apoyen esta iniciativa, pero la realidad es bien distinta, los españoles tienen memoria. Miren, el Gobierno indulta a un excargo de Convergencia del entorno de Pujol. El Gobierno Rajoy indultó a un excargo de Convergencia. Esto no hace 300 años, ¿eh? Esto hace una legislatura, fue la legislatura pasada. Pues esto, con esta ley, ya no va a volver a pasar. El señor Rajoy, o quien sea el futuro presidente de Gobierno, no va a poder indultar a los corruptos con una decisión política de su Gobierno. Tampoco van a poder indultar a sus alcaldes, aunque tengan 12 delitos de corrupción urbanística. No van a poder indultar a sus alcaldes con 12 delitos de corrupción urbanística. Tampoco, el Partido Socialista tampoco va a poder hacer indultos como los hizo. Miren, a finales del milenio, recordarán ustedes el indulto del milenio que se le conoció, 1.400 indultos en un día hizo el Gobierno del señor Aznar. 1.400 indultos, como el que receta un medicamento. Miren, oye, 1.400 señores que no tienen que cumplir su pena. Esto se va a acabar. Tienen que motivarse los indultos si no son por corrupción y tienen que prohibirse los indultos si son por corrupción. Pero hay un tercer punto en esta legislación nueva, innovadora, que traemos a esta Cámara, que tampoco se ha abordado nunca en el Código Penal español: el enriquecimiento ilícito. Y dirán ustedes, ¿eso qué significa? Pues miren, eso significa que si un cargo público, si una persona física incrementa de manera exponencial su patrimonio y no puede demostrar de dónde procede ese patrimonio, inmediatamente se le investiga y puede cometer un delito. ¿Y qué hace esto en definitiva? Pues en vez de tener tantas trabas y dificultades, donde algunos hacen virguerías en paraísos fiscales y ocultan su patrimonio y la procedencia del patrimonio, esto obliga a un cargo público, por ejemplo, a que cuando se incrementa su patrimonio tenga la obligación de dar cuentas de dónde procede el dinero. Y esto, si hubiera sucedido, si hubiera estado en vigor esta norma que hoy traemos, pues el señor Rato, por ejemplo, no podría haber duplicado en un año su patrimonio sin dar explicaciones en esta Cámara. Fíjense si es útil de lo que estamos hablando. El caso Rato no existiría si este delito de enriquecimiento ilícito ya estuviera puesto en marcha. No lo pusieron en marcha con mayoría absoluta. Ya me imagino el porqué, pero lo vamos a poner en marcha ahora en esta nueva legislatura. Pero no solo el caso Bárcenas, el caso Malaya. El señor Roca pues tendría que haber demostrado la procedencia de su dinero en el caso Malaya. Y así un largo etcétera de casos de personas que han incrementado su patrimonio de dinero procedente del delito y se han ido de rositas, o hemos tardado muchos años por otros delitos fiscales y de otra naturaleza en conocer lo que estaban haciendo. Sí que es verdad que Al Capone le acabaron pillando por un delito fiscal, pero en el siglo XXI, si alguien tiene enriquecimiento ilícito, esperemos que no caiga por un delito fiscal, sino por los delitos que le corresponden. Así que el enriquecimiento ilícito va a ser un delito si esta ley se tramita y si la Cámara está de acuerdo en ponerlo en marcha. El cuarto punto que traemos a esta Cámara en esta ley anticorrupción es la eliminación de una traba que el Partido Popular puso en marcha a finales de la legislatura pasada y que no estamos de acuerdo ni nosotros, y me consta que la inmensa mayoría de servidores públicos en el ámbito de la justicia, porque se puso un obstáculo para poder investigar la corrupción. Se puso un plazo máximo para poder investigar la instrucción de los procesos penales. Y yo les digo una cosa, señores del Partido Popular, no se trata de meter en un cajón a los 6 meses una causa penal que afecta a un cargo público. No se trata de eso. Se trata de dotar de dinero y recursos a los jueces para que lo hagan rápido. Pero no se piensen ustedes que cambiando la ley se soluciona el problema. El problema no es de que nuestros jueces o fiscales no hagan su trabajo. El problema es de dotación de recursos materiales. Así que Ciudadanos prefiere incrementar, y eso es lo que estamos negociando también en los presupuestos, las partidas para la justicia y no hacer leyes injustas como las que hicieron ustedes. Queremos suprimir el límite para investigar la corrupción. No tiene que haber ni cortapisas ni límites en este país para investigar a los corruptos.
Y saben ustedes perfectamente de lo que les hablo porque hace muy poquito, precisamente, en el caso Pasarelas, se ha metido en el archivador un juicio por posible corrupción política de alguno de sus cargos, precisamente tirando de este artículo que ustedes modificaron en esta última legislatura. Quinto punto que les quería comentar, fundamental también para la lucha contra la corrupción, que los partidos políticos, los sindicatos, las patronales se hagan cargo, sean responsables subsidiarios de la corrupción. Miren, esto lo entiende cualquier ciudadano que nos esté viendo. Cuando alguien hace algo mal, se responsabiliza de lo que ha hecho mal. Cuando alguien trabaja en una empresa, cuando alguien tiene una empresa, se responsabiliza de lo que sucede en esa empresa. Pues bien, los partidos políticos, los sindicatos y patronales, que somos órganos de especial protección constitucional, que la Constitución nos reconoce un papel en la sociedad española, tenemos que hacernos cargo de los posibles casos de corrupción. No vale decir, esto fue Bárcenas. No, fue Bárcenas, no. Fue el partido de Bárcenas. Y es el que tiene que devolver hasta el último euro de lo que haya hecho el señor Bárcenas a los españoles. No vale decir esto fue Griñán o Chávez, no vale. Tiene que devolverse el dinero porque los españoles quieren que se cumpla la pena, pero sobre todo que se les devuelva la pasta, vamos a hablar claro. Y esta norma que ponemos aquí en marcha hace que los partidos políticos sean los primeros interesados en perseguir la corrupción, porque entonces se responsabilizarán con su dinero, con su patrimonio, con las cuotas de sus afiliados, del dinero, en definitiva, que han podido estafar o que han podido robar sus cargos políticos, ¿no? Así que me parece una norma fundamental. Responsabilidad. Cualquiera que trabaja en el mundo civil, en la empresa, en cualquier ámbito, sabe que quien la hace la paga, y lo paga hasta el último céntimo. En España, cuando alguien incumple un día el pago de la cuota de autónomos, un día no paga Hacienda, tiene una multa, tiene un recargo, paga y se hace cargo incluso más de lo que debe. Pues en este país los partidos políticos tienen que ser los primeros en responsabilizarse de aquello que han hecho mal en la administración pública. Este es el quinto punto fundamental de esta ley. Y un último punto que me parece también novedoso sobre todo porque pone en valor el trabajo que hacen parte de nuestros funcionarios, y novedoso porque le damos también una señal. Yo creo que aquí detrás no solo hay un cambio legislativo, hay un cambio de valores, de orden en los valores, ¿no? A mí me parece que los secretarios, los interventores, los funcionarios públicos, especialmente en la administración local, tienen que estar protegidos para poder enfrentarse a las tramas de corrupción urbanística, para poder decirle que no a un cacique de turno. Tenemos que protegerles. Hemos visto casos donde se intenta liquidar políticamente hablando al secretario de turno. Incluso hemos visto algunos casos, como el caso Pokémon, donde se insulta directamente de manera despectiva a los secretarios diciendo a ver cómo nos quitamos a este pesado de encima que quiere hacer cumplir la ley. Pues bien, a los secretarios judiciales, a los secretarios de ayuntamiento, a los interventores, le queremos lanzar un mensaje desde aquí. Les vamos a proteger, les vamos a ayudar, queremos que hagan su trabajo y vamos a dotar de mecanismos legales a aquellos que hacen cumplir la ley, que son fedatarios públicos en cada ayuntamiento de los 8.300 pueblos de España. Eso es fundamental. Miren, hay muchas noticias de corrupción. Bueno, hoy mismo, sin ir más lejos, cada día hay noticias de corrupción en este país. Esta es una de ellas, hablando precisamente de interventores. El calvario de la interventora de Arganda por querer poner coto a Innova y a la Gürtel. Y así les invito a que busquen ustedes cuántos casos de secretarios, interventores tienen que ser protegidos para denunciar la corrupción. Hay que proteger a los que defienden al Estado y no a los que corrompen al Estado. Así que, en definitiva, para ir acabando, hay más puntos en esta ley. También se habla de dar transparencia a la relación con los lobbies en este Parlamento, algo que han hecho ya parlamentos de toda Europa o el propio Parlamento Europeo. Creo que a España también tiene que llegar esa regulación, sin mezclarlo con la corrupción, pero regulando claramente esas relaciones, ¿no? Pero yo les quería llamar, para acabar esta intervención, llamar también la atención para que demos pasos más allá del echarnos encima de la mesa la corrupción. No se trata, el problema no es que el corrupto sea del PP, del PSOE, del PSOE o del PP. El problema es que tenemos corrupción en este país. Bueno, no se extrañen ustedes, es que van a uno por semana. Sí. Oiga, en la última semana, consejera de la Comunidad Valenciana, caso Nos, condenada. En la última semana, Jaume Matas, presidente autonómico, condenado. Imputado el presidente Murcia hace pocas horas. Sí, imputado el presidente de Murcia. Entonces, no se extrañen ustedes de que la gente se preocupe por la corrupción, porque llevan un ritmo de imputaciones y condenas que tela.
Así que, para acabar, solo les quería llamar la atención que este no es un problema de un partido, es un problema para España. Es verdad que algunos tienen problemas y otros no, pero es un problema de España. Y por eso les propongo que actuemos conjuntamente, que tramitemos esta ley. Bienvenidas todas las enmiendas con más puntos de lo que no se haya hecho en los últimos 40 años, hacerlo ahora, pero déjennos, por favor, que podamos decirle a los españoles que vamos a proteger a los buenos y que vamos a castigar a los malos. Que le podamos decir a los españoles que el Congreso de los Diputados, con una mayoría amplia, espero que unánime de los partidos, tramitamos esta ley para poder decirle también a los ciudadanos que quien lo hace bien tiene premio y no castigo, y que quien lo hace mal la paga. Muchas gracias.